Me llamo Rafael Gutiérrez. Tengo 62 años, y todavía no sé cómo poner en palabras lo que viví sin que se me quiebre la voz. Pasé 40 años en Estados Unidos. 40 años enteros con un temor clavado en el pecho, constante, a toda hora, pensando que en cualquier momento podrían deportarme. Y aún así, con los años me di cuenta de que existía algo mucho más duro que eso. Nací en Puebla, en un pueblito en la sierra llamado Vitlalpan. Allí crecí junto a mis padres y 5 hermanos. Mi padre era agricultor y mi madre vendía quesadillas afuera del mercado. Yo era el tercero, el más inquieto, el que no servía mucho para estudiar, pero sí para jalar en el campo. Desde que tenía 8 años, ya ayudaba a mi papá con la carretilla, sembrando maíz y cuidando chivos. Nunca me quejé. Lo único que quería era colaborar y salir adelante. Cuando tenía 20, mi hermana Irene, a quien le decíamos Mayo, me mandó dinero para que cruzara. Ella llevaba ya 4 años en Los Ángeles. Me habló por teléfono y me dijo: Rafa, aquí hay trabajo. No te vas a volver rico, pero al menos vas a comer todos los días. Esa frase me bastó. En 1983, crucé la frontera. Nunca lo olvidaré. Fue por Nogales. Recuerdo el calor agobiante, el miedo, el coyote que nos guiaba con una linterna diminuta. Éramos 5 personas, yo el más joven. Avanzábamos de noche, agachados entre la maleza, comiendo tortillas duras, tragando polvo. No dormimos nada. Cuando por fin pisé el otro lado, esperaba sentir libertad, pero lo primero que sentí fue una opresión en el estómago. Como si esa libertad viniera acompañada de un precio que aún no entendía del todo. Mi hermana me recogió en Los Ángeles. Vivía en un departamento minúsculo, en Boyle Heights, con 2 mujeres más. Todas eran indocumentadas, todas hacían limpiezas. Esa primera noche dormí en un colchón inflable en la sala. No concilié el sueño. Me abrumaban los ruidos, los coches, los helicópteros, el idioma que no comprendía. Me sentía perdido, como si no perteneciera a ningún lado. Al otro día, Irene me llevó con un paisano que reclutaba obreros para la construcción. Así obtuve mi primer empleo, cargar bloques desde las 6 de la mañana. Sin casco, sin papeles, sin seguro. Me dieron $40 por el día, y me sentí millonario. Nunca había tenido tanto para mí solo. Pero también entendí que allí todo costaba esfuerzo. Nadie te daba nada gratis. Viví con Irene durante los primeros años. Fue como una madre para mí. Me regañaba si llegaba tarde, me cocinaba frijoles, me remendaba los pantalones. Nunca se casó. Decía que los hombres solo traían problemas. A veces, por las noches, los dos nos sentábamos en la ventana a ver pasar los autos. Ella tomaba café, yo cerveza. Hablábamos de México, de mamá, de los sobrinos, de todo lo que habíamos dejado. Pero también del miedo. El miedo a que la migra llegara a la obra, a que un policía nos detuviera sin razón, a que alguien nos denunciara por ser ilegales. Esa ansiedad se volvió una sombra que me seguía a todas partes, al camión, al mercado, a las fiestas. Intenté arreglar papeles en un par de ocasiones, pero siempre faltaba algo, un recibo, una carta, una firma, o simplemente el dinero. Vivía al día. Y con cada año que pasaba, me resignaba más a esa existencia, escondida, útil, pero descartable. Con el tiempo, me fui quedando solo. Irene se mudó a otro lugar. Luego empezó a enfermarse. Algunos amigos se mudaron a otros estados, otros fueron deportados. Yo me refugié en mi rutina, trabajar, comer, dormir. Año tras año, sin descanso. Nunca formé una familia. Tuve una novia salvadoreña, a quien conocí en la lavandería, pero se fue a su país. Extrañaba a su hija. Yo nunca me sentí con derecho a tener hijos en este país. Siempre pensé, ¿y si me deportan? ¿Y si los dejo solos? Y preferí no arriesgar. Los domingos, si no trabajaba, iba al Parque MacArthur. Me sentaba con mi radio viejo y escuchaba noticias de México. A veces veía familias enteras jugando, niños corriendo. Se me hacía un nudo en la garganta. Pensaba,
Eso no es para mí. Así se me fue la vida, creyendo que yo no tenía derecho a esas cosas. Pensando que lo mío era trabajar duro, callar, y seguir. Sentía que no pertenecía ni aquí ni allá. Y cuando creía que ya lo había vivido todo, algo sucedió. Algo que lo cambió todo. Mi vida durante muchos años fue una repetición constante. Me levantaba a las 5 en punto, me preparaba un café negro de esos instantáneos baratos que saben a cartón y me comía una tortilla con sal. Luego me colgaba la mochila al hombro y salía a buscar trabajo, dependiendo del día. A veces ya tenía chamba fija con un patrón conocido, pero otras veces terminaba parado en la esquina del Home Depot en Sunset Boulevard, junto a otros jornaleros. Ahí nos colocábamos desde temprano, esperando que alguien, ya fuera un gringo o un paisano, nos escogiera para trabajar ese día. Era como una subasta de cuerpos. Los jóvenes eran los primeros en salir. Los que ya pasábamos los 50 solo aguardábamos con paciencia o resignación. Si tenía suerte, me tocaba construcción, levantar paredes, cargar costales, clavar madera, limpiar escombros. Nunca preguntaba cuánto pagarían, ni cómo sería el trabajo. Decía, sí, patrón, y me lanzaba. Porque un día con trabajo era un día con comida. No había seguro, ni derechos. Si uno se lastimaba, se aguantaba. Una vez me caí desde un segundo piso por culpa de una tabla suelta. Me dolió tanto el hombro que ni pude dormir esa noche. El patrón solo me dio $50 extra y me mandó a descansar. No fui al hospital. ¿Con qué dinero? ¿Y si me pedían papeles? Así vivíamos muchos, callados, temerosos, pero dignos dentro de lo posible. No hacíamos ruido, no molestábamos, solo queríamos sobrevivir. Y si se podía, mandar algo a México. Viví en muchos lugares. Cuartos pequeños compartidos con otros trabajadores. A veces 5 dormíamos en una misma pieza. Una vez viví en un garaje con puro colchón en el suelo. Pagaba $200 por ese espacio, pero allí al menos me sentía más protegido que en la calle. Ya a los 40 años, tenía todo cronometrado. 6 días a la semana trabajando, domingos para lavar ropa, limpiar mi cuarto y cocinar para los días que venían. Me gustaba hacer arroz con frijoles, calabacitas o un huevo con chile. Cocinaba sencillo, sin lujos. No salía. No había ganas ni tiempo para fiestas. La única persona con la que hablaba a diario era Irene. Aunque vivía a pocas cuadras, me llamaba todas las noches. Me preguntaba con cariño, ¿cómo estás, Rafita? ¿Ya comiste? Y yo le decía, sí, hermana, aquí ando. Esa llamada era mi sostén. Porque nadie más me decía Rafita. Nadie más me preguntaba si había cenado. A veces soñaba con volver a México. Con caminar por mi pueblo, abrazar a mis padres. Pero luego me recordaba que mi papá ya había muerto y que mi mamá casi no me reconocía por teléfono. Me daba miedo regresar y no hallar mi lugar. Temía volver y ser un extraño en mi propia tierra. Entonces me decía, mejor me quedo aquí. Aunque sea invisible, ya me acostumbré. Ese miedo estaba en todo. Una vez subí a un autobús y entraron agentes migratorios. Las manos me sudaban tanto que bajé en la siguiente parada y caminé 8 cuadras. No me importó el cansancio. Solo quería sentirme libre. Otra vez, una vecina salvadoreña me dijo que se habían llevado a su primo. Tenía 60 años y trabajaba limpiando oficinas. Llegaron con una orden y simplemente lo sacaron de su casa. Nadie supo cómo ni por qué. No dormí en semanas. Me asomaba a la ventana, dormía con ropa lista para correr si era necesario. Me preguntaba, ¿tiene sentido vivir así, con esta ansiedad constante? Pero al día siguiente, mi cuerpo se levantaba solo. Uno se acostumbra a vivir con miedo. No debería, pero lo hace. El único sitio donde encontraba algo de paz era la iglesia. Iba cada domingo a la parroquia de San Agustín. Me sentaba en la última banca, cerraba los ojos y escuchaba. No hablaba con nadie. Solo quería sentirme más cerca de México, más cerca de algo que me hiciera sentir humano.
Jamás conté que no tenía papeles. Ni a mis amigos más cercanos. Era un secreto, que llevaba conmigo como si cargara piedras en la espalda. Siempre pensaba, si lo saben, capaz me denuncian. Si lo saben, me rechazan. Muchas noches me sentaba al borde de la cama y lloraba en silencio. No era solo tristeza, era una mezcla de agotamiento, impotencia y nostalgia. Como si algo dentro de mí gritara, pero nadie lo escuchara. Así se fueron los años. Fiestas patrias sin bandera, navidades sin familia, cumpleaños que pasaban como cualquier otro día. Me volví experto en no llamar la atención. En sonreír sin mostrar los dientes. En desaparecer entre la multitud. Pero por dentro, algo se iba apagando. Y no lo noté, hasta que pasó lo peor. Si alguien me sostuvo todos esos años, fue Irene. Mi hermana, mi confidente, mi refugio. Vivimos juntos cuando llegué. Después, aunque se mudó a un departamento pequeño de una recámara, siempre buscábamos vernos, aunque fuera solo para platicar un rato con café. Entre nosotros nunca hubo reproches. Solo cariño, cuidado sincero, una relación silenciosa pero firme como un árbol viejo. Irene trabajó limpiando casas por más de 25 años. Se conocía toda la zona de Pasadena. Tenía clientas fijas, muchas eran gringas que la apreciaban. Sabían que no tenía papeles, pero nunca dijeron nada. Le pagaban en efectivo y le regalaban cosas. A veces me traía cosas a mí también, una cafetera, una chamarra usada, unos tenis. Siempre se acordaba de mí. Yo la admiraba. Fuerte, resistente. No se quejaba, no lloraba frente a nadie. Pero yo sabía que por dentro cargaba su propio dolor. Había dejado a su hijo, Julián, en México. Era un bebé cuando cruzó. Lo dejó con mi madre. Siempre decía que un día se lo traería. Ese día nunca llegó. Lo vio crecer en fotos, en llamadas, pero no lo abrazó nunca más. Hablábamos mucho de eso. De lo que se deja atrás, de lo que se carga, de lo que ya no vuelve. Cuando el dolor era demasiado, solo nos quedábamos callados, cada uno con su taza en la mano, viendo la televisión sin mirarla realmente. Recuerdo que en 2007 hubo una redada en el restaurante donde yo lavaba platos. Llegó migración y se llevaron a varios. Yo me había ido más temprano ese día. Cuando me enteré, sentí que el corazón se me salía del pecho. Corrí a casa, temblando. Llamé a Irene y le dije, si me llevan, no me busques. Solo cuida mis cosas. Y ella, firme como siempre, me dijo, no digas tonterías, Rafa. Nadie te va a llevar. Y si pasa, yo me encargo. Esa noche dormí en su casa. Me hizo arroz con leche, como cuando éramos niños. Me arropó con una cobija vieja y me dijo, descansa, hermanito. Aquí estás a salvo. Y por primera vez en semanas, dormí tranquilo. Teníamos una forma de cuidarnos que no necesitaba grandes gestos. Ella me recordaba mis citas médicas, me ayudaba a sacar cuentas, me enseñó a usar el cajero automático. Yo le cambiaba focos, le arreglaba la estufa, la acompañaba al súper cuando le dolían las piernas. Una vez se enfermó fuerte. Tenía gripe, no se podía levantar. Yo nunca había cocinado algo complejo, pero me animé a hacerle sopa de pollo. Me quedó salada, con las papas duras. Aún así, se la comió toda. Me dijo, está buenísima. Y se rió. Esa risa me curó el alma. Con los años su salud empeoró. Diabetes, presión alta, dolores constantes. Pero no quería ir al médico. Le daba miedo que la reportaran. Yo intentaba convencerla. Le hablaba de clínicas comunitarias. Me decía que no confiaba. Y yo tampoco, para ser honesto. Aprendimos a curarnos sin sistema, con remedios caseros, consejos de comadres y mucha oración. Porque cuando no hay seguridad, lo único que queda es la fe. Los sábados nos juntábamos a ver películas mexicanas. A ella le encantaban las de Pedro Infante. Yo me burlaba de lo exagerado que eran, pero en el fondo, me gustaban. Nos hacían sentir como en casa, aunque esa casa ya no existiera. Hablábamos de arreglar papeles.
Soñábamos con el día en que tendríamos un número, una tarjeta, un documento que dijera que ya éramos alguien. Irene fue con una abogada una vez. Pagó $500 por una consulta. Le dijeron que su caso era difícil, que tal vez si se casaba con un ciudadano. Pero nunca quiso hacerlo por papeles. Decía que eso era humillante. Yo lo pensé un par de veces. Incluso una mujer me ofreció ayuda a cambio de dinero, pero me dio miedo. Miedo a que fuera una trampa, miedo a todo. Así seguimos, como sombras legales, pagando renta, trabajando, comiendo frijoles, pero sin existir oficialmente. Y así se nos fue la vida. Sin darnos cuenta. Entre lunes y lunes. Entre sueños que se desgastaban. Irene era lo único que me daba sentido. La única que sabía toda mi historia. La única que me miraba con ojos de familia. Pero no sabía que ese lazo, ese vínculo, estaba por romperse. Y cuando se rompió, me di cuenta de que el miedo que había cargado siempre no era nada comparado con lo que vino después. No sé cómo empezar a contar esto, pero necesito hacerlo. Fue un lunes como cualquier otro, sin nada especial. Había trabajado todo el fin de semana, y el cuerpo me dolía. Me levanté a las 5, como siempre, pero algo me decía que ese día no iba a ser igual. Tenía un presentimiento extraño, como cuando sientes que olvidaste algo importante, pero no sabes qué. Llamé a Irene temprano, como cada mañana, para saludarla antes de salir. No respondió. Pensé que tal vez seguía dormida. Le mandé un mensaje de voz, uno de esos por WhatsApp, que apenas había aprendido a usar. Le dije, hermana, ¿todo bien? Háblame cuando puedas. Pero no hubo respuesta. Todo ese día, estuve trabajando en una casa en Glendale, limpiando escombros. Traía el celular en la bolsa del pantalón, esperando que vibrara. Nada. A las 2 volví a marcar. Nada. A las 5, ya alarmado, me fui directo a su departamento sin pasar por el mío. Toqué la puerta. Golpeé fuerte. Nadie abrió. Me asomé por la ventana. Todo oscuro. En el buzón había cartas sin recoger. Ahí me invadió un miedo distinto. No era como el que sentía por migración. Era más profundo, más oscuro. Le pedí a su vecino, un señor mayor, mexicano también, que tenía copia de su llave, que me ayudara a entrar. Me vio con preocupación y me la entregó sin decir una palabra. Entramos y la encontramos tirada en el baño. Tenía los ojos entreabiertos, el cuerpo encorvado, como si hubiera intentado sostenerse antes de caer. Mi corazón no sé cómo aguantó. Corrí hacia ella. Le hablé fuerte. Irene, soy yo, Rafa. No contestaba, pero respiraba apenas. Llamé al 911 con manos temblorosas. Me costaba hablar. Cuando me preguntaron si era ciudadana, me quedé callado unos segundos. No quería mentir, pero tampoco sabía cómo protegernos. Solo dije, está muy mal, por favor vengan. La ambulancia llegó rápido. Se la llevaron. No me dejaron subir con ella. Me indicaron que fuera al hospital, pero no me dieron detalles. Ese camino fue el más largo de mi vida. Caminé como en trance, sin sentir los pies. Me dolían los ojos de tanto llorar. En la sala de espera me tuvieron horas. Me preguntaron si era familiar. Dije que era su hermano. Me pidieron identificación. Mostré mi credencial de México. La enfermera me miró con lástima y me dejó pasar. Estaba en una camilla, conectada a tubos, con una máscara de oxígeno. Se veía tan frágil, tan distinta a la Irene fuerte que conocí. El médico, un joven serio, se acercó. Me dijo que había tenido un derrame cerebral. La encontraron a tiempo, pero su estado era delicado. No supe qué decir. Me quedé inmóvil, con la mente en blanco. Solo pude preguntar, ¿se va a morir? Y su mirada bastó como respuesta. Me senté a su lado, le tomé la mano, estaba helada. Le hablé bajito, aquí estoy, hermana. Y me quebré. Lloré como niño. Sin vergüenza, sin contenerme. Como si todos los años de silencio y miedo se hubieran acumulado para estallar en ese instante. Me sentía culpable. Me sentía inútil.
Me sentía cobarde. Ella no quería ir al doctor porque tenía miedo. Y yo también. Vivimos así, con ese maldito miedo, durante años. Y ahora tal vez ya era tarde. Pasaron 3 días. 3 días de agonía. Dormía en la sala del hospital, en una silla incómoda. Apenas comía. Solo rezaba. El cuarto día, el doctor me dijo que había sufrido otro derrame, más fuerte. Que ya no despertaría. Que lo mejor sería desconectarla. Sentí que me arrancaban el alma. Me negué, lloré, grité. Les dije que esperaran. Que ella era fuerte. Que tal vez. Pero no hubo tal vez. Tuve que firmar. Yo, el hermano invisible, el que no podía ni tener seguro. Yo firmé el papel. Yo dije, está bien. Que descanse. La desconectaron a las 6:15 de la tarde. Me quedé allí, solo, con su mano fría entre las mías. No sabía qué hacer. ¿A quién llamar? ¿Cómo organizar un funeral? Ni siquiera sabía si tenía derecho a hacerlo. Fui a una funeraria comunitaria. Lloré frente a extraños. Expliqué todo. Unos vecinos juntaron dinero, otros llevaron comida. La iglesia ayudó. Logramos organizar algo digno. Pero no hubo familia. No hubo abrazos. No hubo nadie llorando por ella. Solo yo. Un hombre de 60 años, abrazado a una urna, preguntándose si todo lo que hizo en este país valió la pena. Y fue ahí, en ese momento, mirando su nombre grabado en la urna, que lo entendí. Que el miedo a la deportación nunca fue lo peor. Lo peor fue vivir con miedo a amar, a confiar, a pedir ayuda. Lo peor fue creer que no merecíamos más que las obras. Y ahora, sin ella, solo quedaban el silencio, la culpa y un miedo diferente, ese que no viene de migración, sino del vacío. Después del funeral, volví al departamento de Irene, no sé muy bien por qué. Tal vez buscando una forma de sentirla cerca. Me senté en su sillón, ese donde se acomodaba a ver novelas por las tardes. El control de la televisión seguía en su lugar, la taza de café estaba aún sobre la mesa, con una mancha seca. Todo estaba igual, excepto que ella ya no estaba. Me quedé ahí, en silencio, durante horas. No encendí las luces, no toqué nada. Sentía que me habían vaciado por dentro. Esa noche no dormí. Me acosté en su cama, abrazado a una de sus almohadas, que aún olía a ella, y lloré como nunca. No era solo tristeza. Era enojo. Ira. Impotencia. Me enojé conmigo mismo por no haber hecho más, por no insistir, por haber aceptado como normal una vida llena de miedo. Me reprochaba haber permitido que ella se apagara sola. Pensaba, ¿y si la hubiera llevado al médico cuando se sintió mal la primera vez? ¿Y si hubiera hecho más preguntas? ¿Y sí? ¿Y sí? Pero era tarde. La culpa me perforaba el pecho. Me decía que fui parte de su muerte. Que por haber callado, por haber sido obediente con un sistema que nunca nos dio nada, también fui responsable. Los días que siguieron fueron un infierno. Me levantaba sin saber qué hacer. Iba a trabajar como un robot. Cumplía con lo que me pedían, pero no pensaba, no hablaba con nadie. A veces ni comía. Me escondía en el baño del trabajo para llorar en silencio. Me tapaba la boca con el brazo para que no se escuchara. Nadie preguntaba. Nadie sabía. Porque en esta vida, nadie se mete en lo tuyo. Dejé de ir a misa. Me enojé hasta con Dios. Le reclamaba. ¿Por qué ella? ¿Por qué tan sola? ¿Por qué así? No recibía respuesta. Solo silencio. Una noche, encontré una botella de tequila, que tenía guardada desde hacía años. Me la tomé casi completa, solo, en su cocina, mirando su foto. Le hablé. Le pedí perdón. Le dije que ya no podía más. Que no quería seguir. Pensé muchas cosas. Pensé en irme, en desaparecer, en regresar a México. Pero tenía miedo. Miedo de llegar, y no encontrar nada. Miedo de que nadie me reconociera. Miedo de que mi sobrino me viera como un fracaso. También pensé en morir. Así, sin más. Dormirme y no despertar. Pero algo dentro de mí, en medio de tanto dolor,
Todavía quería seguir con vida. No sabía para qué, pero quería. Un domingo, sin saber por qué, entré de nuevo a la iglesia. Llegué tarde, me senté en la última banca. No quería que nadie me viera. El padre hablaba de la esperanza, del dolor, de los que cargan peso. Y dijo una frase que me dejó helado: Dios no olvida a quienes han sido olvidados por el mundo. Sentí que me lo decía a mí. Salí sin decir palabra. Pero volví la siguiente semana. Y la siguiente. No era por fe. Era por necesidad. Porque era el único lugar donde sentía que podía respirar. Un día, después de misa, una señora se me acercó. Doña María. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí, pero ella me miró con esos ojos que solo tienen las madres, esos que saben cuando uno miente. Me agarró la mano y dijo: yo también perdí a alguien. Si quieres hablar, aquí estoy. Y no sé por qué, pero le creí. A la semana siguiente me invitó a un grupo de apoyo que tenían en la iglesia. Para migrantes. Para personas solas. Para quienes cargábamos más que una mochila. Al principio no quería ir. Me daba vergüenza. Me daba miedo hablar. Pero fui. Y por primera vez en mi vida conté mi historia. No toda, pero lo suficiente. Dije que no tenía papeles. Que había vivido con miedo. Que mi hermana había muerto. Que me sentía culpable. Que estaba solo. Nadie me juzgó. Nadie me rechazó. Me abrazaron. Me dijeron que entendían. Que ellos también habían pasado por cosas parecidas. Sentí algo que no había sentido en años: alivio. Y poco a poco empecé a salir del hoyo. No fue rápido, ni fácil. Pero empecé a hablar más. A dejar de esconderme. A aceptar que también tenía derecho a sentir, a doler, a pedir ayuda. Empecé a soñar con Irene, pero ya no tirada en el baño. Ahora la veía sonriendo, cocinando, riéndose de mis chistes malos. Me despertaba llorando, sí, pero también con un poco de paz. Comprendí que el dolor no desaparece. Solo cambia. Uno aprende a vivir con él, a cargarlo sin dejar que lo destruya. Y entendí algo más profundo aún: vivir con miedo es una forma lenta de morir. Y yo ya no quería seguir muriendo así. Después de lo de Irene, algo dentro de mí cambió para siempre. Por fuera quizás seguía igual. El mismo cuerpo cansado, las manos llenas de callos, la misma ropa de trabajo. Pero por dentro, una grieta se había abierto. Y de esa grieta, empezó a salir algo nuevo, algo que no sabía que aún tenía. Empecé a asistir cada semana al grupo de la iglesia. No era una terapia como las que salen en la televisión, era más bien un espacio entre iguales. Personas como yo. Migrantes. Indocumentados. Dolidos. Gente con historias parecidas. Algunos habían perdido hijos, otros a sus padres. Todos conocíamos el miedo, la soledad, el silencio. Y fue en una de esas reuniones donde escuché algo que me marcó. Una señora, con voz suave pero firme, dijo: yo no valgo menos por no tener papeles. Sentí que me daban un golpe directo al pecho. Yo había creído eso toda la vida. Que no tenía derecho a nada. Ni a enfermarme, ni a enamorarme, ni a pedir ayuda. Poco a poco me fui soltando. Empecé a contar mi historia con más claridad. Hablé de la culpa, del miedo, de las noches sin dormir. Y cada vez que lo hacía, sentía que se me quitaba un peso del alma, como si sacara piedras que llevaba décadas guardadas. Una señora del grupo, doña Carmen, me preguntó una vez: ¿y tú nunca pensaste en arreglar tus papeles? Le dije que sí, pero que ya era tarde, que nadie me iba a ayudar, que ni siquiera sabía por dónde empezar. Ella me miró con seriedad y me dijo: nunca es tarde para intentarlo, mijo. Aunque sea para saber tus derechos. Me llevó a un centro comunitario que daba asesorías legales gratuitas. Al principio no quería ir. Tenía miedo de que fuera una trampa. Pero ella insistió, y fui. Me atendió un abogado joven, latino también. Me escuchó sin interrumpir, con respeto. Me preguntó por mi historia, mi trabajo, mi hermana. No me juzgó.
Me explicó que había algunas posibilidades, difíciles pero no imposibles. Me habló claro. Y ahí, en esa oficina pequeña, lloré. Pero no de tristeza. Lloré porque por primera vez alguien me hablaba como si fuera una persona con valor. Como si todavía hubiera esperanza para mí. Empezamos un proceso para regularizar mi situación. No es fácil ni seguro, pero al menos es algo. Me ayudaron a sacar un ITIN para pagar impuestos. Me explicaron mis derechos. Me dijeron que había clínicas donde podía atenderme sin miedo. Y empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Fui al dentista por primera vez en 20 años. Tenía una muela que me dolía desde hacía meses. Me atendieron en una clínica comunitaria. Me cobraron poco. Me trataron con dignidad. Fui también al médico general. Me encontraron la presión alta. Nada grave, pero me recetaron medicamento. Ahora me cuido más. Camino todos los días. Tomo menos café. Como más verduras. Son cosas sencillas, pero antes parecían imposibles. Y lo más importante, volví a sentir que tenía algo que ofrecer. Empecé a ayudar en el grupo de la iglesia. Acompañaba a otros migrantes a sus citas. Les traducía papeles. Escuchaba sus historias. Me volví una especie de hermano mayor para los recién llegados. No soy experto en nada, pero sé lo que es tener miedo, y a veces con eso basta. Un día, un joven de Oaxaca me dijo: «Don Rafa, usted es como un papá para nosotros». Casi me pongo a llorar en ese instante. Nunca fui padre. Nunca tuve hijos. Pero esas palabras me dieron sentido. Me hicieron sentir que algo de todo ese dolor tenía propósito. También hablé con Julián, el hijo de Irene. Nos escribimos por Facebook. Le conté todo. Lloramos en videollamada. Me dijo que quería conocerme. Me pidió perdón por no haber estado. Le dije que no era su culpa, que su madre lo amaba, que hablaba de él siempre. Ahora hablamos cada semana. Me manda fotos de sus hijos. Mis sobrinos nietos. Nunca los he abrazado, pero ya los quiero. Empecé a escribir cartas. A contar mi historia en una libreta vieja. No para volverme famoso, ni publicar nada. Solo para que, si alguien algún día la lee, sepa que existí. Que trabajé. Que amé. Que también tuve miedo. Pero también valor. Una trabajadora social del centro me ayudó a encontrar otro grupo, de adultos mayores como yo. Me invitaron a dar un pequeño testimonio. Me puse nervioso, pero acepté. Y al hablar, vi a otros hombres mayores llorar. Uno me dijo: «Yo también perdí a mi hermana». Nunca lo había dicho. Otro me abrazó: «Gracias, compa, me diste fuerza». Y ahí lo comprendí. Que todo el miedo, el dolor, los años de invisibilidad, no fueron en vano, si servían para que alguien más se sintiera menos solo. A veces me pregunto qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Si Irene y yo hubiéramos tenido papeles. Si hubiéramos podido ir al médico sin miedo. Si ella aún estuviera sentada en su sillón, tomándose su café. Pero ya no me quedo atrapado en esos pensamientos. Aprendí que vivir en el hubiera te mata por dentro. Hoy, a mis 62 años, vivo solo en un estudio pequeño. Me lo renta una familia mexicana que ya me conoce desde hace años. A veces me invitan a cenar. Me tratan como un tío. Trabajo menos. Ya no tengo la fuerza de antes, pero hago lo que puedo. Y lo que no puedo, lo dejo pasar sin culpa. Los domingos sigo yendo a misa. Y a veces, cuando paso por el Parque MacArthur, me siento en una banca a mirar a la gente. Ya no me duele ver a las familias. Ahora me alegra. Me gusta ver a los niños correr. Me da esperanza. Sigo sin tener papeles. Eso no ha cambiado. Pero tengo algo que antes no tenía: paz. Una vida sencilla, pero mía. Ya no vivo escondido. Ya no cargo vergüenza. Ya no camino con la cabeza baja. Ya no me creo menos. Sé quién soy. Soy Rafael Gutiérrez. De Puebla. Jornalero. Hermano. Migrante. Hombre con historia. Y si algo aprendí de todo esto es que vale la pena hablar. Compartir. Porque uno nunca sabe a quién puede tocar con su verdad.
Irene me enseñó eso. Con su vida. Con su lucha. Con su ausencia. Y ahora, yo intento honrarla con cada paso que doy. Si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, gracias. No sé quién eres. No sé desde dónde me escuchas o me lees. Pero quiero decirte algo que a mí me costó casi toda una vida entender. Vivir con miedo no es vivir. Esconderse no te protege. Solo te apaga. Yo pasé 40 años en Estados Unidos sin papeles. 40 años creyendo que lo peor que podía pasarme era que me deportaran. Que me detuvieran. Que me subieran a una patrulla y me mandaran de regreso sin nada. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue haberme tragado la idea de que no valía. De que no tenía derecho a enfermarme, a llorar, a pedir ayuda, a enamorarme, a tener una vida como cualquier otra persona. Lo peor fue vivir como si mi existencia no importara. Lo peor fue ver a mi hermana morir sola por miedo. Por un sistema que nos enseñó a callar, a aceptar, a sobrevivir. Nada más. Y ahora que ya no está, que estoy solo, me doy cuenta de todo lo que perdí por ese miedo. Por eso te digo, compa, hermana, quien seas, no esperes a perderlo todo para hablar. Si eres indocumentado, si vives con miedo, si no sabes a quién acudir, no te quedes callado. No estás solo. Hay grupos. Hay iglesias. Hay centros comunitarios. Hay personas buenas que entienden lo que es vivir entre sombras. Y si tú ya pasaste por algo parecido, si perdiste a alguien, si te escondiste, si sufriste en silencio, te abrazo desde aquí. Porque tu dolor también es mío. Yo ya no tengo muchos años por delante. El cuerpo no responde como antes. Pero mientras siga aquí, voy a seguir contando mi historia. Para que otros no tengan que pasar por lo mismo. Para que alguien, aunque sea uno solo, se atreva a alzar la voz antes de que sea tarde. Todos merecemos vivir sin miedo. Todos. No importa si llegaste en tren, si cruzaste el desierto, si viniste huyendo. Si estás aquí, si trabajas, si luchas, si amas, tu historia vale. Tu vida vale. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo recordar a alguien, te pido algo. Cuéntame desde dónde la estás leyendo. Dime si viviste algo parecido. Si tú o alguien que quieres pasó por lo mismo. Quiero leerte. Quiero que sepas que no estás solo. Y si quieres escuchar más historias como esta, de gente como tú y como yo, quédate cerca. Aquí no se juzga a nadie. Aquí se escucha. Se llora. Se comparte. Se sana. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Rafael Gutiérrez, de Puebla. Viví 40 años en Estados Unidos con miedo a ser deportado. Pero al final descubrí que había algo más difícil, vivir sin darte permiso de sentir. Y eso, ya no lo permito más.